Betania, un pequeño pueblo bañado por el sol del desierto, a las afueras de Jerusalén, aquí, en la quietud de sus calles polvorientas, vivía Lázaro, un hombre querido, un amigo cercano de Jesús. Pero la paz de este hogar se había quebrado. Una enfermedad oscura se aferraba a Lázaro, consumiendo su fuerza día tras día. Sus hermanas, Marta y María, lo cuidaban con desesperación, viendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo como arena entre los dedos. En medio de la angustia, con el corazón encogido, Marta y María tomaron una decisión. Su única esperanza estaba en el hombre que amaba a su hermano como a uno de los suyos. Con manos temblorosas, redactaron un mensaje, breve, pero cargado de un peso inmenso. Encontraron a un mensajero de confianza y le entregaron el papiro. Sus palabras eran un ruego, un susurro de fe en medio de la tormenta. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El mensajero partió de inmediato, una pequeña figura corriendo contra el tiempo, llevando consigo la última plegaria de dos hermanas hacia el horizonte incierto, donde se encontraba Jesús. El mensaje llegó a Jesús mientras estaba con sus discípulos. Escuchó las palabras con una calma que desconcertó a quienes lo rodeaban. Su rostro, iluminado por el sol del amanecer, no reflejaba la urgencia que ellos esperaban. En lugar de partir de inmediato, permaneció allí. Pasó un día y luego otro. La preocupación crecía entre sus seguidores, pero Jesús, con una mirada que parecía ver más allá del presente, les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Había un propósito más grande en esta dolorosa espera, un plan divino que aún no podían comprender. Finalmente, después de 2 largos días, Jesús emprendió el camino a Betania. Pero al llegar a las afueras del pueblo, el aire ya no era de expectación, sino de luto. El silencio era denso, pesado. Se encontraron con una escena de profundo dolor. Lázaro había muerto. Ya llevaba 4 días en el sepulcro, una cueva fría sellada con una pesada piedra. La esperanza se había marchitado. Los amigos y familiares lloraban desconsoladamente, sus lamentos flotando en el aire gris y triste de Betania. El milagro que esperaban no había llegado a tiempo. Al enterarse de que Jesús se acercaba, Marta, siempre la más práctica y decidida, no pudo contenerse. Salió corriendo del pueblo, con el rostro marcado por el llanto y la frustración. Se encontró con Jesús en el camino, y sus palabras brotaron como un torrente de dolor acumulado. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era un lamento, una acusación nacida del amor y la desesperación. En sus ojos se reflejaba la pregunta que atormentaba a todos: ¿por qué no viniste antes? Jesús la miró, no con reproche, sino con una compasión infinita. Su voz, serena pero llena de una autoridad celestial, atravesó la pena de Marta. Le dijo las palabras que resonarían por toda la eternidad: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por un instante, una luz pareció rodearle, y la música de la creación pareció elevarse. No estaba ofreciendo consuelo, estaba revelando su propia naturaleza divina. Estaba declarando que la muerte no tenía la última palabra ante él. Mientras María y los demás llegaban, uniéndose al llanto, el espíritu de Jesús se conmovió profundamente. Al ver su dolor, al sentir la herida que la muerte había infligido en sus amigos, su corazón se estremeció. Preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Lo llevaron al sepulcro. Al llegar a la cueva sellada, el lugar del final, la escena de la derrota humana, Jesús se detuvo. Y allí, el Hijo de Dios, el que se llamó a sí mismo la vida, lloró. Sus lágrimas no eran de desesperanza, sino de empatía, de amor puro por la humanidad sufriente. La multitud que lo seguía observaba en un silencio sobrecogedor, testigos de la profunda humanidad del Maestro. Entonces,
Con una resolución que silenció todos los murmullos, Jesús dio una orden que dejó a todos perplejos: quitad la piedra. El aire se llenó de una tensión palpable. Los hombres se miraron, incrédulos. Fue Marta quien, una vez más, expresó el sentir de todos. Se acercó a Jesús. Su voz, un susurro de advertencia y lógica humana: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Intentaba protegerlo de la cruda realidad de la descomposición, del olor de la muerte, que seguramente llenaba la tumba. Pero Jesús le recordó su promesa: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Los hombres, obedeciendo a pesar de su duda, comenzaron a empujar la pesada piedra que sellaba la entrada de la tumba. El sonido de la roca raspando contra el suelo retumbaba como un tambor fúnebre. Cada centímetro que se movía aumentaba la tensión. Cuando finalmente la entrada quedó abierta, una oscuridad profunda se reveló en su interior. En ese momento de expectación, Jesús alzó los ojos, y su voz resonó con una claridad y poder sobrecogedores, no como un ruego, sino como una declaración: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y después de decir esto, clamó a gran voz, una orden que desafió las leyes de la naturaleza y del cosmos: Lázaro, ven fuera. En ese instante, el universo pareció contener la respiración. Una fuerza invisible sacudió el lugar. Un viento poderoso sopló desde el interior de la cueva, y una luz potente e inexplicable inundó la oscuridad del sepulcro. Y entonces, de las profundidades de la muerte, una figura comenzó a moverse, lenta, torpemente. Envuelta en las vendas funerarias que lo ataban de pies y manos, Lázaro apareció en la entrada. Estaba de pie, estaba vivo. El silencio se rompió con gritos ahogados de asombro y terror. Jesús, con una calma soberana, en medio del caos emocional, simplemente dijo: desatadle y dejadle ir. La gente, aún temblando, se acercó y comenzó a quitarle las vendas, revelando al hombre que habían enterrado 4 días antes, ahora, respirando, mirando, viviendo. El sol, como respondiendo a la señal divina, rompió las nubes y bañó la escena en un resplandor dorado. La multitud cayó de rodillas. El asombro se transformó en adoración, el miedo en reverencia. Hombres y mujeres, testigos del imposible, se postraron ante aquel que tenía poder sobre la vida y la muerte. La noticia del milagro se esparció como un reguero de pólvora, cruzando los campos y las colinas hasta llegar a Jerusalén. Mientras el pueblo celebraba, los líderes religiosos, los fariseos y los principales sacerdotes observaban desde la distancia. En sus rostros no había alegría, sino temor. Este acto no solo había resucitado a un hombre, había encendido una llama que ya no podrían controlar. La gloria de Dios había sido revelada de la manera más innegable y poderosa. Y en medio de todo, Jesús permanecía en calma, bajo el sol, sabiendo que este milagro, el más grande de todos, sería la señal que sellaría su propio destino. Gracias por acompañarnos en este viaje a Betania. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para más relatos que transforman la fe. Nos vemos en el próximo video.